Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos mis compañeros del Departamento de Bioquímica por pensar en esta disertación y permitirme mostrar la experiencia en el tema. Por otro lado, quiero agradecer al panel de discusión por la participación en nuestra jornada y además a todo el público que me está escuchando en este momento. Esperemos que esta presentación sea de utilidad. Bueno, como ustedes habrán visto, yo no pongo valores de referencia hormonales y metabólicos en población transgénero, sino que hice una modificación al título y enseguida les voy a explicar por qué. Para comenzar, voy a definir transgénero, que es una persona cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta con aquella asociada al sexo que se le asignó al nacer. Y es así que definimos transmujer como un varón biológico con identidad de género femenina y transvarón a una mujer biológica con identidad de género masculino. Recordemos que el 9 de mayo del año 2012 se aprueba la Ley de Identidad de Género, que lleva el número 26.743, que permite a las personas trans que sean inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección. Además, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el programa médico obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. ¿Qué derechos da la ley? Modificar los datos personales en el registro, cambiar el nombre, la imagen y el sexo registrado al nacimiento, acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar el cuerpo a la identidad elegida y desarrollar la personalidad de acuerdo con la identidad autopercibida. Ahora bien, dentro del mundo trans no todo es binario, es decir, no existe solamente el varón trans o la mujer trans tal como lo acabo de definir, sino que existe el no binario en donde hay personas que tienen el género fluido, hay personas que se identifican con ambos géneros o que no se identifican con ninguno y muchas más alternativas. Entonces, en realidad, no se puede hablar de un valor de referencia, sino que los valores hormonales alcanzados para cada individuo trans va a depender de su propio objetivo final. Dejando un poco este grupo no binario y centrándonos en aquellos individuos que quieren una feminización o una masculinización completa y que optan por un tratamiento hormonal cruzado, sí se pueden trazar algunos objetivos. Recuerdo que el tratamiento hormonal cruzado es darle hormona masculina a una mujer biológica y hormona femenina a un varón biológico. Y los objetivos son suprimir los caracteres sexuales del sexo original, inducirlos del sexo con el cual se identifica la persona, mantener esos niveles hormonales acordes a dicho sexo, y entonces acá sí podemos pensar en valores de referencia a los cuales se tiene que ajustar, mejor dicho, ese tratamiento hormonal, tratando de que esto sea rápido, efectivo y donde se minimicen los riesgos potenciales. El laboratorio cumple un rol fundamental en la atención de los individuos transgénero en las 3 etapas de su proceso. En la etapa preanalítica es importante consensuar con el médico que genera la solicitud médica que en la misma figure el nombre y el género autopercibido.
De esa manera, el individuo se va a sentir mucho más cómodo en el momento que tiene que entregar la muestra en el laboratorio. Si en esa solicitud médica debe constar en el diagnóstico que es una terapia hormonal cruzada, que es un transvarón o que es transmujer, y obviamente es importante que figure el tiempo de tratamiento. Pero es importante esta etapa para tener, digamos, la certeza de que ese individuo se sienta cómodo, bien atendido, respetado, y de esa manera nos aseguramos que ese individuo vuelva a la consulta para un nuevo control. En la etapa analítica, nosotros tenemos que tener en claro cuál es el objetivo que tiene cada individuo, y de ahí entonces vamos a poder hacer la validación del resultado de manera correcta. Y en la etapa post-analítica es importante que en el informe de laboratorio figuren ambos valores de referencia, es decir, los valores de referencia correspondientes al género femenino y al género masculino. Porque si es un individuo que busca una hormonización completa y al ver los valores de referencia del sexo autopercibido no se logra llegar todavía con el tratamiento a esos valores de referencia, ese individuo se va a angustiar y muy posiblemente va a modificar la dosis de manera personal. Y por otro lado, también ayudamos al médico a que aquellos individuos que no desean una hormonización completa, poder ubicarlos de manera de ver si cumplen o no el objetivo deseado. El tratamiento feminizante va a tener como objetivo mantener los niveles de estradiol en valores medios normales de la mujer premenopáusica o en el límite superior de la fase folicular normal. Esto es aproximadamente entre 100 y 200 picogramos mililitro. Y los valores de testosterona total en límites femeninos, que para el caso de nuestro laboratorio es menos de 0,8 nanogramos mililitro. Esto se puede lograr utilizando monoterapia con estrógenos o utilizar terapia combinada de estrógenos más antiandrógenos. Los cambios hormonales que se van a lograr en transmujer van a ser con monoterapia con estrógenos. Obviamente vamos a obtener un descenso significativo de los valores de gonadotrofinas, LH y FSH, mientras que no van a verse modificados los niveles de prolactina. Mientras que cuando el tratamiento es combinado utilizando estrógenos más antiandrógenos, logramos el mismo descenso de gonadotrofinas, pero la prolactina puede verse incrementada de manera muy significativa. En cuanto a los esteroides sexuales, bajo estrógenos o bajo estrógenos más antiandrógenos, vamos a tener un descenso muy significativo en los valores de testosterona y un aumento significativo en los valores de estradiol. Estos cambios hormonales clínicamente van a producir una redistribución de la grasa, disminución del vello corporal, disminución de la masa y de la fuerza muscular, logrando una piel más suave con menor grasitud, obviamente disminución de las erecciones espontáneas y de la función eréctil, van a provocar un aumento mamario. En la mayoría de los casos las mujeres trans no están conformes y recurren a prótesis mamarias, y también esta terapia hormonal va a producir una reducción del volumen testicular y de la producción de semen. En transvarón, en cuanto a los cambios hormonales, el objetivo para una masculinización completa va a ser mantener los niveles de testosterona total en concentraciones dentro de los valores de referencia para la población masculina, que en el caso de nuestro laboratorio es de 3 a 9 nanogramos mililitro, y esto se va a lograr utilizando testosterona en cualquiera de sus formas comerciales.
Lo que vamos a lograr en transvarón va a ser un descenso significativo en los valores de gonadotrofinas. Vamos a lograr lo mismo que en transmujer debido al feedback negativo de la hormona que utilizamos como tratamiento a la síntesis de gonadotrofinas, y no vamos a observar cambios en los niveles de prolactina. En cuanto a los esteroides sexuales, vamos a observar un incremento muy significativo en los valores de testosterona, como era de esperar, y un descenso significativo en los valores de estradiol. Los efectos masculinizantes que vamos a lograr con este tratamiento hormonal cruzado va a ser un crecimiento del vello con aumento en la grasitud de la piel, aumento de la masa o de la fuerza muscular, por supuesto cese de las menstruaciones, aumento del tamaño del clítoris. El clítoris puede llegar a aumentar hasta 2,5 centímetros con atrofia vaginal, y en este caso sí se va a lograr un engrosamiento de la voz, a diferencia del tratamiento con estrógenos que no produce una voz afeminada. Estos cambios hormonales pueden llevar también a cambios metabólicos. Estos cambios metabólicos se describen en la Guía de Atención a Personas Transgénero, publicado por la Endocrine Society en el año 2017. En donde muestran algunos trabajos en transmujer, en tratamiento con estrógenos, donde se observa un aumento de lipoproteínas de alta densidad y disminución de lipoproteínas de baja densidad, aumento de peso, aumento de la presión arterial y aumento de los marcadores de insulinoresistencia y aumento de triglicéridos luego de 2 años de tratamiento. Sin embargo, en esta misma guía dicen que hay evidencia limitada para determinar si el estrógeno es protector o perjudicial sobre los lípidos y el metabolismo de glucosa. En cuanto al tratamiento con testosterona en transvarón, sí muestra un perfil lipídico más heterogénico, con disminución de la fracción HDL y aumento de triglicéridos, aunque los marcadores para la sensibilidad a la insulina muestran resultados mixtos. Acá tampoco no se encontró mayor riesgo de mortalidad ni mayor incidencia de efectos o de eventos cardiovasculares. Sin embargo, esta guía aconseja siempre controlar todos estos marcadores de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Los cambios metabólicos que nosotros encontramos en transmujer, en cuanto a los datos antropométricos, en transmujer bajo estrógenos o bajo tratamiento combinado, observamos un aumento significativo del índice de masa corporal, pero no del perímetro de cintura. Y esto es porque todas las mujeres trans en tratamiento con monoterapia o terapia combinada habían aumentado de peso. En cuanto a los lípidos, bajo monoterapia con estrógenos no observamos cambios significativos en el colesterol total, la fracción LDL o en los triglicéridos. Sí se produjo, como era también de esperar, un aumento significativo en la fracción HDL del colesterol. Mientras que bajo estrógenos con el agregado de antiandrógenos tampoco observamos cambios en el colesterol total, LDL o triglicéridos, pero la fracción HDL del colesterol disminuyó significativamente. En cuanto a los parámetros de insulinoresistencia, tanto bajo estrógenos como monoterapia o con el agregado de antiandrógenos, no observamos cambios en los valores de insulina o en el índice OMA.
Los datos hematimétricos bajo estrógenos y con el agregado de antiandrógenos observamos un descenso en los valores del hematocrito y en los valores de hemoglobina. Y entonces, como conclusión en transmujer, la utilización del esquema 17-beta estradiol transdérmico con o sin el agregado de acetato de ciproterona, es decir, el antiandrógeno, presentaría un perfil de seguridad aceptable a nivel metabólico, ya que los cambios significativos observados no alertan a la aparición de indicadores de riesgo luego de 6 meses de tratamiento. La utilización de monoterapia con estradiol, sin embargo, presentaría a corto plazo una leve ventaja al aumentar los niveles de HDL respecto a la disminución que se evidenció en el subgrupo en el que se agregó el acetato de ciproterona. En cuanto al transvarón, los cambios metabólicos observados en los datos antropométricos bajo testosterona, recuerden que el transvarón es una mujer biológica que se identifica como varón, también observamos un aumento significativo del índice de masa corporal sin cambios en el perímetro de cintura, porque también en este caso todos nuestros transvarones incrementaron el peso corporal. En cuanto a los lípidos, bajo testosterona en la presentación gel transdérmico no observamos cambios en el colesterol, en las fracciones del colesterol ni en los triglicéridos, mientras que cuando se utilizó la presentación intramuscular de un decanoato de testosterona, sí se observó un descenso significativo de la fracción HDL del colesterol y un aumento significativo en los valores de triglicéridos. En cuanto a los parámetros de insulinoresistencia, no observamos bajo terapia con testosterona cambios en los valores de insulina ni en el índice OMA. Cuanto a los datos hematimétricos, como era de esperar, luego de la terapia con andrógenos se incrementó el valor del hematocrito y el valor de la hemoglobina. Y las enzimas hepáticas no mostraron cambios luego de 6 meses de tratamiento con testosterona. Las conclusiones es que en transvarón no se observaron cambios significativos en los parámetros de insulinosensibilidad ni en las enzimas hepáticas. Se observó un aumento fisiológico y significativo en los parámetros hematimétricos y estos valores se mantuvieron elevados durante todo el tratamiento hormonal cruzado, pero dentro del rango de referencia masculino. El uso de testosterona transdérmica no provocaría cambios significativos en los parámetros de riesgo cardiovascular, mientras que el undecanoato de testosterona se asociaría a un perfil lipídico más aterogénico. Estas diferencias deberían ser tenidas en cuenta a la hora de la elección de esquemas terapéuticos. Bueno, otra experiencia que nosotros realizamos en nuestro laboratorio fue la evaluación de la reserva ovárica en varones trans luego de la terapia hormonal cruzada. Sabemos que el papel de los andrógenos en el desarrollo folicular todavía sigue siendo controvertido, porque hay algunos estudios que determinan que estimulan el desarrollo folicular durante las primeras etapas de la maduración y previenen la atresia. Sin embargo, los mecanismos utilizados por los andrógenos para mediar estos procesos no están muy claros, a pesar de que está bien demostrado que estos folículos pequeños tienen receptores para andrógenos. Por otro lado, en modelos animales se ha demostrado que la administración de andrógenos produce una morfología ovárica similar al síndrome de ovario poliquístico, pero estudios más recientes que se realizaron en varones trans sometidos a cirugía de reafirmación de género no observaron esta morfología de ovario poliquístico.
Entonces, debido a estas controversias, nos planteamos el objetivo de determinar si el tratamiento androgénico a corto plazo afecta los niveles de hormona antimülleriana en transvarón. Recordemos que la hormona antimülleriana es la herramienta que tenemos en el laboratorio para evaluar la reserva ovárica. Bueno, entonces nosotros hicimos un análisis retrospectivo de 82 historias clínicas de varones trans y buscábamos varones entre 18 y 30 años que tuvieran ciclos regulares normales previo al inicio de la terapia hormonal cruzada, que buscaran una masculinización completa, sin historia clínica previa de síndrome de ovario poliquístico y sin signos de hiperandrogenismo. Y se excluyeron aquellas personas que no regresaron al control de la terapia hormonal cruzada. Entonces logramos reclutar 15 varones trans con una edad media de 23 años. A ellos se les midió hormona antimülleriana y testosterona de manera basal y entre 6 meses y un año de iniciada la terapia hormonal cruzada con un decanoato de testosterona. Y estos son los resultados obtenidos de los valores de testosterona basal y luego de 6 meses a un año de terapia hormonal cruzada, en donde vemos que se alcanzó el objetivo de llegar a valores de testosterona dentro de los valores de referencia del rango masculino. Y en cuanto a los valores de hormona antimülleriana, no observamos diferencia significativa entre los valores basales y luego de 6 meses a un año de terapia con andrógenos. Estas son las concentraciones de hormona antimülleriana por paciente antes y después de iniciada la terapia hormonal cruzada. Como conclusión, a pesar de la alta variabilidad biológica de la hormona antimülleriana, no se observaron cambios significativos durante la terapia hormonal cruzada. Esto sería ventajoso ante el deseo futuro de fertilidad, ya que la terapia hormonal es parcialmente reversible, por lo que podría ser posible recuperar la función ovárica. Aún teniendo en cuenta que la hormona antimülleriana disminuye con la edad, se necesitan más estudios clínicos e histopatológicos a mediano y largo plazo para determinar el verdadero impacto de los andrógenos en los niveles de esta hormona, la reserva folicular y la morfología ovárica en transvarón. Bueno, y por último me voy a referir a los niños y adolescentes que también están contemplados dentro de la Ley de Identidad de Género. Lo que hay que tener en cuenta es que durante la infancia hay periodos de incongruencia entre el género asignado al nacimiento y el género autopercibido. La mayoría de los niños con incongruencia de género en la infancia no persisten al entrar en la adolescencia y no hay forma de predecir en la infancia quiénes van a persistir con ese cambio de género y quiénes no. Los niños en etapa prepuberal no se realiza ningún tratamiento médico, solamente una evaluación y un acompañamiento psicológico. Cuando el niño entra en la etapa puberal, se realiza un laboratorio general y hormonal de control. Si este laboratorio es normal, entonces se comienza con análogos de GnRH que lo que provocan es disminuir a valores prepuberales los niveles de gonadotrofinas, de testosterona y de estradiol. Cuando el adolescente tiene un convencimiento pleno de su cambio de identidad, entonces se desencadena la pubertad del sexo autopercibido con la terapia hormonal cruzada. Bueno, y como recomendaciones finales, la atención de los individuos transgéneros es un trabajo multidisciplinario en donde el bioquímico juega un rol fundamental en el control del tratamiento hormonal. Hay que hacer un adecuado asesoramiento y una evaluación previa. Hay que
Plantear claramente los objetivos del individuo y cuáles son los límites del tratamiento hormonal, procurar valores hormonales fisiológicos para el género autopercibido. Hay que explicar muy bien que dosis suprafisiológicas no van a lograr mejores resultados y sí van a crear mayores efectos secundarios. Y siempre hay que explicar que el seguimiento y el control evolutivo va a reducir el riesgo de complicaciones. Muchas gracias por su atención.